Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. Estamos en victoria con Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a seguir gozando con su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por todas las alabanzas. Doy gracias a todos los hermanos que están aquí presentes. Los que no pudieron venir, que Dios los bendiga también. Y un saludo a los que nos ven por las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente y que este mensaje pueda llegar a sus corazones. Amén. Hermanos queridos, damos gracias a Dios porque el Señor nos da la bendición de que ya faltan 3 días para que se acabe el año 2025 y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nos va a seguir ayudando porque se cumplió una profecía y una promesa también, donde Él dijo en Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios ha estado con nosotros durante todo este año, hermano. Desde enero que comenzó hasta diciembre, hemos visto la mano poderosa de Dios, hemos visto a nuestro Dios cuidándonos y ayudándonos en todo. Yo soy testigo del poder de Dios y de la mano de Dios sobre mi vida y sé que ustedes también. De esta manera vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por el mensaje, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta mañana tan hermosa, Dios. Usted nos da el privilegio de estar en su casa, Dios. Mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Señor, gracias por todo lo que nos has ayudado en este año, Señor. Gracias por cada cuidado, gracias por tu misericordia renovándose cada día, Señor. Gracias por estar en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, Señor, pero en los momentos de alegría también has estado, Señor. Gracias te damos, Señor, y coloco este mensaje en tus manos, Dios, para que seas tú dirigiendo por medio del Espíritu Santo, Señor. Me escondo detrás de ti, Padre amado, para que seas tú, Señor, dirigiéndonos, para que podamos entender en el nombre poderoso de Jesús el verdadero propósito de tu nacimiento, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a estar claro cada día, Señor, por qué tú naciste, Padre, por qué habitaste entre los hombres y por qué entregaste tu vida por amor a nosotros para salvarnos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y usted le va a dar un fuerte aplauso a Cristo porque Él se lo merece. De esta misma manera, la iglesia ha estado desarrollando una jornada sobre las profecías mesiánicas, sobre aquel Mesías, el cual nos salvó a nosotros. Usted debe sentirse alegre y regocijado porque Dios cada día nos sigue enseñando su hermosa palabra. Dice que eran más de 300 profecías que tenían que cumplirse sobre el Mesías. Y nuestro hermano pastor tuvo con esa enseñanza y gracias a Dios el Señor las cumplió todas. Aún estando en la cruz del Calvario cuando iba a morir, también se estaba cumpliendo esa profecía. Cuando Dios estaba muriendo por ti, estaba también el cumplimiento de su palabra y que Dios tiene el poder sobre toda la creación. No es que Dios improvisó, Dios tiene el poder, el control, el dominio completo de la creación. Siéntase en confianza y satisfecho, hermano, que usted le sirve a un Dios que tiene el dominio sobre todo. Luego vino el anuncio de Juan el Bautista, el cual estuvo nuestro hermano Gabriel enseñando sobre ese hombre llamado Juan, que no se ha hallado profeta como él, que preparaba el camino para que viniera el maestro. Juan reconocía que tenía que menguar porque venía uno mayor que él. Hermanos, Juan también daba una enseñanza de que nosotros los dones y los talentos que Dios nos ha dado son para el servicio de Él y que nosotros vamos a ser de instrumentos para que otros crezcan. Porque Juan fue como un trampolín para el maestro, porque él era el mayor que venía para salvar al mundo.
Y enseñaba el hermano que nosotros debíamos menguar. Y nosotros necesitamos menguar en muchas áreas de nuestras vidas para que pueda crecer el Señor. El anuncio de María dice que nuestra hermana Eva decía que esa mujer halló gracia por medio de la palabra, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y fue aquella mujer que fue tomada para que viniera el Mesías. Fue un instrumento maravilloso, pero no se le debía adoración a María. A María no se le debe ninguna adoración como lo han enseñado otras iglesias. María solamente fue el instrumento para que viniera y el Mesías estuviera dentro de ella y pasara el tiempo y se cumpliera la profecía también de que ella concebiría un hijo, una virgen. Porque dice el libro de Timoteo, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Jesucristo es el único que se le dio el poder para salvarnos y para que nos pudiéramos comunicar con el Padre a través de la oración. Amén. El anuncio de José también fue un instrumento, nos enseñaba el hermano Carlos, que fue un instrumento usado también por Dios en justicia y en obediencia. Qué maravilloso es que este hombre, al encontrarse en la situación que estaba, pudo ser justo y pudo ser obediente a la voz de Dios. Hermano, hago un resumen de lo que hemos llevado de la jornada, porque tanto las profecías mesiánicas que anunciaban, después Juan el Bautista, el anuncio de María, el anuncio de José, todo se estaba preparando para un acontecimiento maravilloso. Un acontecimiento que iba a suceder, que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Y era el nacimiento nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que venía a salvar al mundo del pecado y de la condenación. Hoy me toca la bendición de predicar sobre el anuncio, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que usted se ubique de una vez en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. No me digan amén tan rápido. Voy a tomar un poco de agua. Una profecía que fue anunciada por el profeta Isaías 600, 700 años atrás. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Como lo decía la hermana hace rato, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Durante el año 2025, voy a poner nada más, Dios ha sido su consejero. Medite si cuando usted ha orado, usted ha buscado en la oración al Señor, Dios ha podido aconsejarlo bien. Yo creo que sí. A mí lo ha hecho. Ha sido fuerte para poder derribar las circunstancias sobre su vida. Amén. ¿Es admirable? Sí. Yo admiro a mi Dios por encima de todas las cosas de este mundo. No hay nada que pueda compararse con nuestro Dios. Y es admirable entre su pueblo. Es Padre eterno por siempre. Nunca va a cambiar. Y es príncipe de paz. Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Teniendo o no teniendo, puedes experimentar la paz de Cristo. Vamos a conocer más sobre el nacimiento de nuestro Señor y lo voy a desarrollar esta predicación en 2 puntos. El primero
el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. En Lucas 2, del 1 al 5. Y el punto número 12, Jesús quiere nacer en tu corazón y en el mío también. Vamos a ver más adelante cómo que quiere nacer, si ciertamente en Cristo somos nueva criatura, como lo dice 2 de Corintios 5, 17. Hermanos queridos, en el punto número 1, el verdadero propósito de Jesús, la iglesia debe tener bien claro que las celebraciones que se hacen a nivel del mundo no tienen fundamentos bíblicos en las Escrituras. No tienen fundamentos bíblicos. Por ejemplo, las celebraciones de que nuestro Señor nace el 25 de diciembre y para ellos todos los 25 de diciembre hay un nacimiento y hay arbolitos colocados, se colocan las casas llenas de colores, se coloca un nacimiento y se colocan regalos esperando allí. Costumbres que se han creado a través del hombre que no tienen fundamentos bíblicos y que nosotros como hijos de Dios, Jeremías nos dice en el capítulo 10 que son costumbres paganas y nosotros no sigamos las costumbres ni las corrientes que sigue el mundo. Ahora, ¿qué celebración tenemos nosotros? Ese nacimiento maravilloso de Jesús, no sabemos realmente su fecha, pero si nos vamos a lo del calendario judío, comienza desde marzo, no concuerda con los tiempos que estamos viviendo. Pero sí, hermano, la iglesia de Jesucristo celebra que un día nuestro Señor Jesús nació en este mundo con un propósito maravilloso y fue salvarnos a nosotros del pecado. Fue salvarnos a nosotros de una condenación eterna que nos esperaba por medio del pecado del principio de Adán y de Eva. Ese pecado que sucedió de allá, hubo una separación totalmente del hombre con Dios. Estábamos en enemistad con el Padre. Se hacían muchos sacrificios allá en la antigüedad, pero los sacrificios no nos limpiaban totalmente del pecado. Dice la palabra de Dios que así como en Romanos 5, así como entró la condenación del mundo por un hombre llamado Adán, era necesario que viniera la salvación de la humanidad por un hombre llamado Jesús. Y en Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. El cumplimiento de su profecía, que venía de nacer de un hijo, nacía bajo la ley, porque él iba a cumplir la ley a cabalidad, como lo dice Romanos 8:3. Jesucristo condena el pecado y nos hace libres de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué maravilloso, hermano. Nadie podía hacer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Era el que tenía que venir a cumplir ese sacrificio por todos. Ya no había más sacrificio. Jesús era el único sacrificio que iba a redimirnos a nosotros del pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en ese propósito maravilloso del nacimiento de Jesús era venir a esta tierra, habitar entre los, habitar entre los hombres, crecer con sabiduría, con conocimiento, con gracia, con estatura. Se paseaba con todos los hombres, compartía, hablaba, predicaba, sanaba, restauraba. Pero después llegó el momento donde él tenía que ir a la cruz a morir por todos nuestros pecados. Era parte de ese cumplimiento de las profecías.
y a Él morir por nuestros pecados, nosotros podíamos a Él reconocerlo como nuestro Salvador y Él podía a nosotros perdonar nuestros pecados y nosotros ser hijos de Dios. Es un regalo precioso que Dios nos da. A cada uno, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que hemos creído al Señor hace 5, 6, 7, hace poquito, de años, no estamos agradecidos con ese gran sacrificio que Dios hizo por nosotros, hermano? Que eso nos debe motivar a nosotros y nos debe llenar de gozo, de cada día recordar, no solamente para unas fechas, como se recuerdan hoy en día, sino que podamos tener presente a Jesús todos los días de nuestras vidas. Que Él ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso. En el contexto bíblico de Lucas 2 del 1 Lucas del 1 al 7, dice: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Del contexto bíblico de lo que nos habla Lucas, nos vamos a Mateo 1, del 18 al 25. Yo voy a dar un breve resumen, no lo busquen. Es cuando el ángel se le revela tanto a María y a José, y le da la revelación de que María va a concebir un hijo. Lo explicaba el hermano la semana pasada. Y que ese hijo se iba a llamar Jesús, Emmanuel, iba a ser el Salvador de la humanidad. Ahora vemos a María con esa tremenda responsabilidad que tenía, pero dice que ella guardó silencio en obediencia al Señor. Ahora toca a José, que se le tiene que revelar el ángel también, porque José está en una situación que para nadie aquí, a los hombres, levanten la mano los hombres. Los casados, que antes que usted se casara y estaba su esposa, su novia, le venga a decir que está embarazada, ¿cómo va a quedar ese esposo? Sorprendido. O se va ella o me voy yo. ¿Qué respondería uno por allí? ¿Un valiente? Ahí te queda. Mira, respondió fue la mujer. Hago esto porque no fue fácil para José, hermano. Y nosotros debemos entender que aunque ellos son hombres que están escritos en la Biblia, eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Eran hombres que iban a sentir, le iba a pasar sus pensamientos, porque acuérdense que de lo que estaba hablando anterior, nosotros hemos sido liberados de la ley, del pecado, pero hay un pecado que mora en nosotros. Y ese pecado nos hace sentir y pensar igual como el que está en el mundo. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios que ha depositado en nosotros, que ahora nos llama hijos de Dios, es el que nos trae el conocimiento de la palabra para nosotros poder actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que para poder, porque José pensó en dejarla en secreto, pero en la justicia para que a ella no fuera apedreada, para que no sufriera. Por amor, porque era justo y por obediencia al Señor. Aquí se ve una línea cuando Dios se está moviendo en las cosas, hermano, de que todo obra en la perfección de Dios.
En Dios no hay un desorden ni un desequilibrio. Lo mismo que estaba pasando María, Dios se lo tenía que revelar a José. Y cuando se lo revela, ahí es cuando José la toma a ella por mujer. José es obediente a la revelación que le da el ángel. Pero hay algo maravilloso que habla conforme que aún el nacimiento del Señor Jesús da una enseñanza, hermano, y es con relación a la santidad antes de llegar al matrimonio. José dice que no la tocó hasta que ella concibió. Hubo un tiempo donde ellos pudieron estar juntos, pero José no la tocó. José se guardó y María se guardaron hasta el cumplimiento de la palabra. Hoy en día hay corrientes, hermanos, que quieren dañar el diseño de Dios, de guardarse, de eso de estar desposado, de estar de ese noviazgo, ese tiempo de preparación para llegar al matrimonio. Nosotros como hijos de Dios debemos desde aquí a donde estemos, nosotros poder anunciar lo maravilloso que es guardarse antes del matrimonio. De no tener esa fornicación. ¿Por qué? Eso va a traer una ruptura en la relación. Porque no se está en la obediencia del Señor. Eso que primero probemos, a ver si nos gustamos, y después le damos marcha al matrimonio. No. Si usted quiere probar, vaya probando construyendo la casa. Si usted quiere probar, vaya a probar buscando un buen trabajo para que cuando nos casemos podamos tener la nevera, podamos tener la cocina, podamos tener esto. Si el novio y la novia, porque esto es parte y parte, no quiere esperar, usted ora al Señor y Dios le va a dirigir a que si la relación es del Señor o no es del Señor. Porque el que ama, cuida, espera. Y Dios da el poder, como se lo dio a José, y sé que se lo ha dado a hombres y mujeres en este lugar, que han podido guardarse, hemos podido guardarnos para el día del matrimonio. Amén. Y quiero decirles algo, que hay una bendición especial para aquellos que se guardan hasta el matrimonio. Amén. Falló, que también está lo otro, falló. Usted tiene el tiempo también para arrepentirse y para guardarse hasta el día que llegue el matrimonio. No que falló y va a seguir porque falló y falló. No. Dios lo restaura y usted puede guardarse hasta el día del matrimonio. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Eso es para que ustedes vean que Dios está en todo. A Dios no se le escapa nada. En los capítulos 1, 2 y 3 vemos al emperador Augusto César que él da un censo y es un empadronamiento. Yo cuando llegué aquí fue que pude entender la palabra empadronamiento y quiere decir, como es mi país, que es una constancia de residencia. Aquí nosotros, hermanos, los inmigrantes, vemos el empadronamiento como algo muy grande, muy difícil, porque a veces llegamos a lugares donde no podemos empadronarnos. ¿Qué pasa? Para el español, para el mallorquín, el que vive aquí, un empadronamiento es algo sencillo. Él tiene sus papeles, va allá al ayuntamiento y se empadrona. No ha pasado nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quiero decirles esto porque aún en un documento tan sencillo como un empadronamiento, se estaba moviendo la mano poderosa de Dios para que se cumpliera una profecía de que el Cristo no iba a nacer en Nazaret cuando se encontraba María encinta con José, sino que iba a nacer en Belén. Entonces, por medio de este empadronamiento, todos iban a la ciudad a empadronarse. Comenzaron todos los que eran de la ciudad y en el asno, como iban, en el medio de transporte que se usaba en aquel tiempo, fueron a empadronarse y entre esos estaba María y José. Pero vemos que María ya va a dar a luz. A José le pudo ver preocupado, y si me da luz por el camino, ¿cómo hacemos? María a lo mejor pudo decirle, porque las mujeres en esa parte comienzan a preguntar y a decir, mira José, pero si me da ganas de
de dar a luz ahí en el camino, ¿cómo hacemos? ¿Ya estamos preparados? Pero José, hermano, ahí era un mandato que se estaba dando y se tenía que cumplir. Y ellos se estaban moviendo en el plan maravilloso de Dios. Ellos obedecieron y fueron. En ese censo subió José de Galilea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David, para que se cumpliese la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, donde los días desde la eternidad. Había un cumplimiento de esa profecía y se tenía que cumplir en Belén. Belén tiene como significado la casa del pan. Mira cómo se va relacionando todo. Él llega a un lugar donde va a nacer y como significado tiene algo que lo relaciona con él. ¿A qué le suena a Jesús como el pan? Como el pan de vida. Jesús es el pan de vida, como lo dice Juan 6. Un lugar muy adecuado para que naciera el pan que iba a descender del cielo. Pero era un pan vivo. No ese pan físico de nosotros. Era el pan vivo que iba a descender del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá hasta 2 días. Amén. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa misma carne que iba a descender para dar vida, era la misma carne que iba a ser entregada en la cruz del Calvario por todos tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad, para Dios salvarnos a nosotros. Dios se merece un fuerte aplauso por eso, hermano. Por haber entregado su cuerpo maravilloso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. 2 cosas maravillosas de este versículo. Su palabra que nos alimenta. Dios cambia vida, hermano. La palabra de Dios es tan transformadora. Por eso es que debemos entender el verdadero nacimiento de nuestro Señor, el propósito que tenía Él, de venir a salvar a aquello que se había perdido. A la prostituta que usted ve, a esa vino Dios a salvarla, a mostrarle su gran amor. Al drogadicto, Dios vino a mostrarle su gran amor también en misericordia. Cuando se siente despreciado por la humanidad, esa palabra que da vida, cuando nosotros la predicamos y entra en el corazón del hombre, entra para cambiar y transformar vidas. Por eso es que Jesús dice que era el pan que descendió para siempre. Dios llegó a través de su palabra para restaurar matrimonios que estaban totalmente acabados. Hombres y mujeres que llegamos a este lugar, que nuestras vidas estaban destrozadas. Pero el poder maravilloso de la palabra, cuando se nos fue predicada, entró en nuestros corazones y nos dio un nuevo nacimiento. Su poder transformador. No me cansaré de decir en cualquier lugar donde esté, Jesucristo vive. Jesucristo cambia. Jesucristo restaura. Porque, hermano, les puedo decir algo, cuando se nombra el nombre de Jesús, los demonios tienen que temblar. Todo se tiene que sujetar porque se le dio un nombre sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesús. Es el nombre que reina. Lo otro maravilloso es la entrega de su cuerpo para salvar al mundo. Todo lo que Él sufrió nos debe llevar a nosotros a analizar cada día de nuestras vidas, hermano. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo estoy siendo agradecido? Y estoy tomando en cuenta
el nacimiento, la vida que Jesús llevó, porque siempre vemos la crucifixión, pero cuando Herodes se levantó, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque iba a perseguir al Mesías. Desde el principio hubo la persecución con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación no es cualquier cosa. La salvación tuvo su sacrificio, hermano. Y lo hizo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Todopoderoso, el gran yo soy. Amén. La ciudad de Belén era la ciudad de David, porque allí había nacido él y allí había de nacer el hijo de David, por excelencia. Es cierto que también Sión es llamada la ciudad de David, porque en ella reinó David con poder, prosperidad y gloria. Pero Jesús había venido ahora en humildad, en gloria. Por eso era conveniente que naciese en la ciudad en que David había nacido, no para ser rey, sino para ser pastor. Todo como va relacionándose con la vida que iba a llevar nuestro Maestro, nuestro Salvador en la tierra. Tipo del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Juan 10 del 11 al 14. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Para entregar la vida por ustedes. Para entregar la vida por nosotros. Amén. Si se lo va a dar, se lo va a dar fuerte. Porque Él se lo merece. Amén. Hermano, qué maravilloso es sentado el Padre y el Hijo allá y poder observarnos a nosotros aquí y aplaudirles. Y darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el pastor que hace referencia a lo que hacía David con sus ovejas. La hace el Señor con nosotros. Así pues, la providencia dispuso que cuando la Virgen María estaba a punto de dar a luz, fuese encaminada en un modo tan extraño, coincidiendo con un censo familiar al lugar que estaba profetizado para que naciera el Mesías. A través de algo tan sencillo como el censo. Pero Dios tenía que usar algo para el cumplimiento de su profecía. ¿Nos queda duda a nosotros de que Jesús es el Salvador? Por nada. Lo cumple. Se cumplieron sus profecías. Su propósito maravilloso de nacer, de habitar entre los hombres, de sanar enfermos. Del que estaba manco lo hacía brincar. Del que estaba muerto, como Lázaro, lo hizo resucitar, ya cuando su cuerpo estaba descompuesto. El que dio vida a muertos, el que fue a morir a la cruz por amor y por salvación a nosotros. Y que por sobre todo y más le damos, que dejó a alguien maravilloso en nuestras vidas, que fue el Espíritu Santo. Cuando Dios prometió, que dijo, Emanuel, Dios con nosotros, estaba Dios, estaba Jesús, pero ahora Jesús se iba.
Y los discípulos tuvieron la bendición de estar con ellos. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de que cuando se fue el Padre no nos iba a dejar solos. Y dejó el Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros. Por eso es que dice que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, siéntase en la confianza que Dios está dentro de usted. Los discípulos los tuvieron allí, hablaban con Él, pero ahora Él está dentro de ti. Y a donde tú te encuentres, tú puedes hablar con Él. Y Él te va a poder ayudar como ayudaba a los discípulos. El segundo punto es Jesús quiere nacer en nuestros corazones. Ahora bien, así como Jesús nació físicamente en Belén, el versículo 6 y 7 nos dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Jesús nació común y corriente, como nacimos cada uno de nosotros aquí. A diferencia, porque Él nació en un pesebre, nosotros nacimos en un hospital. Pero le colocaron pañales, lo atendieron igual. Pero muestra un pesebre que era un lugar que estaba en el establo, que se dice que era de madera o de piedra, y allí es donde comían los animales. Servía como comedor o como pesebre y como comedor. Hermanos, María y José, cuando ellos iban hacia Belén, ya había gente que había llegado. Y ellos iban tocando, porque el mesón era un lugar como una posada, que se daba alojamiento, comida y todo. Lugar público se tenía que pagar. Y José tocando y tocando y María tocando, no se hallaba lugar para ellos. Hoy en día pasa lo mismo también. Jesús está tocando los corazones. Usted puede ver hoy muchas celebraciones por las fechas que estamos viviendo. Pero Jesús toca los corazones en esos momentos y muchos no lo quieren abrir. A cambio, lo que Dios quiere hacer es poder entrar en el corazón y que cuando pasen estos meses y venga enero y venga febrero y sigan pasando los meses, tú puedas tener esa paz que Él prometió en Isaías hace más de 600 años atrás, el príncipe de paz. Que Él va a ser tu consejero, no solamente los diciembre, sino todos los días de tu vida. Todos los días va a estar presente contigo. María y José no eran ricos, pero tenían algo más grande que riqueza en este mundo, y era lo que estaba dentro de María. Venía el Salvador del mundo. Pero ese Salvador del mundo en aquel momento tocaban y no se halló lugar para Él. Sino que tuvo que haber salido un hombre por allí y le dio posada en ese lugar. Y como vamos a imaginarnos un poco allá. Y como era un establo y habían animales y los animales daban a luz también, a lo mejor ese hombre sabía también atender parto. No se dice allí, pero no es que Adrián está diciendo que está en la Biblia. Es algo que, como por un ejemplo. Pero todo esto da señal, hermano, que todo esto habla de la humildad de Jesús. En Filipenses 2, 6 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló. Él era Dios. Podía venir de otra manera, pero estaba enseñando a la humanidad la humildad de Él. Muchas personas allí, cuando tocaban la puerta, podían, hermano, ver a María encinta. Y si el amor de Dios estaba en ellos, podían darle un lugar para que posara. Pero no se le dio. Aunque era pobre, las riquezas de María no estaban en el exterior, sino en su interior, porque estaba Jesucristo. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, también tenemos una riqueza, hermano, en nuestros corazones. Y es que Jesús está dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué? Juan 1:12 dice que Dios nos dio potestad y autoridad para ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nos preguntamos, si soy nuevo, Cristo me lavó con su sangre. Dios quiere nacer en nuestros corazones porque hay áreas en nuestras vidas que aunque Cristo nos hizo nuevo, todavía nosotros no hemos dejado que nazcan. Y debemos pedirle la ayuda a Dios para que Él nos ayude, hermano. Como primera es que en nuestros corazones nazca el amor verdadero de Jesús. Efesios 6:24 dice, la gloria sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. A nosotros nos han enseñado a amar con condición. Dios no quiere que amemos así. Porque si nosotros amáramos, si Dios amara con condición, Él no nos fuera perdonado totalmente, hermano. Pero Jesús a nosotros nos perdonó completamente de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Entonces nosotros queremos amar con condición. Yo te perdono, pero a distancia. Y hoy es triste, hermano, es lamentable que hoy en la casa de Dios hay hombres y mujeres que se les hace difícil perdonar y aún no han perdonado. Y están las diferencias con los padres, con las madres, con los hijos. Y Jesús quiere que nosotros amemos como Él amó. ¿Cómo puedo alcanzar esto? Orando a Dios para que Él me dé de su amor. Porque es su amor solamente depositado en mi corazón nuevamente que yo puedo amar como Él ama. Que yo puedo perdonar como Jesús perdona. Amén. Mostrar el amor en las necesidades. El ejemplo lo tenemos. María y José tocaban la puerta. Y en las necesidades que ella tenía, no pudieron ser suplidas. Que Dios nos ayude a nosotros a poder mostrar amor en las necesidades. Que en nuestros corazones nazca la paz de Cristo, como lo dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Para la gloria de Dios, hermano, aquí en España, nosotros como tal, no se vive la escasez como en otros países.
Usted va ahorita a su casa y usted va a poder comer. Y usted va a poder tener para escoger de alimentos. Pero que cuando nos sentemos a comer pueda reinar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no pueda reinar las contiendas en nosotros. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que ese amor, esa paz que Dios quiere que nosotros podamos tener, habite todos los días de nuestras vidas. Que en nuestros corazones nazca el deseo de vivir en santidad. Primera de Pedro 15:16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Debe haber en nosotros para este año, hermano, 2026 que comienza, anhelar, orar al Señor para que nos llene de su amor, de su paz y también de la santidad. Que podamos nosotros aborrecer el pecado. Que cuando venga la fornicación a quererme atacar, la mentira a quererme atacar para decirla, hablar mal de mi hermano, a tener contiendas, a que mi paz se me quite de la noche a la mañana, a vivir una vida separada de Dios y acercarme solamente los domingos. Vamos a comenzar un año nuevo donde vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a que puedan nacer estas cosas en mi corazón y poder, Señor, agradarte y ser agradecido por el sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Mis hermanos queridos, el nacimiento de Jesucristo también representa un nuevo nacimiento en la vida de nosotros. Ya no somos de este mundo, como lo dice Levíticos 20:26. Habéis pues serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sois mío. Tú eres del Señor. Tú no eres de este mundo. Dios nos ha lavado con su sangre preciosa para que nosotros seamos nuevos y nosotros nos apartemos de toda contaminación que nos separa de nuestro Dios, y que nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra que no se vence, que los 365 días del año la vas a tener contigo y va a tener una palabra adecuada, una palabra que pueda salvar tu vida y una palabra que pueda ayudarte en los momentos difíciles que tú puedas vivir. Con esto termino. Así como Dios usó a Juan el Bautista para ser el instrumento para que preparara el camino, y así como Dios usó a José y a María para que ellos fueran obedientes a la palabra, Dios también, hermano, nos quiere usar a nosotros para que seamos instrumentos en esta tierra para dar a conocer verdaderamente a qué vino Jesús en esta tierra. Que nosotros seamos un testimonio vivo de que Jesús se vea reflejado en nuestras vidas para dar a conocer a Jesús y para predicar su hermosa palabra y decir ese nombre de Jesús que tiene poder sobre todo nombre y que reina por la eternidad y para siempre. Que Dios pueda bendecir la vida de todos nosotros y que Dios nos ayude en este año nuevo que vamos a comenzar a poder ser obedientes a su hermosa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine sobre nuestros corazones y que sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.